Vamos avanzando en este nuevo día y acompañados en el estudio por Carlos Muñoz Labraña y por Jorge Reyes Poblete, autores del libro eh, Un legado laico para la educación chilena, que conmemora a la Corporación Educacional Masónica de Concepción los 70 años, ¿no? Construyendo futuro. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Este libro entonces recoge la historia, ¿no?, de la Corporación Educacional Masónica, la historia de cómo se interesan por meterse en el mundo de la educación, cómo nace la idea, qué es lo que encontraron en esta investigación que escarba un poquito ahí en los orígenes de la COEMCO. Inicialmente esta idea nos la propuso el presidente de la época, que fue don Alejandro Navarro Torres, quien me dijo, Jorge, sería bueno que hiciéramos un libro que recopile toda esta historia de los 70 años de la institución y contactemos al profesor Carlos Muñoz, que nos ha apoyado en proyectos anteriores y ahí surgió esta conversación inicial y el proyecto que se elaboró. Claro, que es una edición preciosa. No sé si para quienes estén viendo el streaming, tengo acá una copia del libro, una edición muy bonita y un volumen contundente. Por lo tanto, uno presume, hay una ojeada rápida nada más alcancé a hacer, pero uno presume que hay mucho contexto, mucha historia, mucho saber lo que estaba pasando el año 54, mediados de los 50 en el país, y cómo fue esta decisión entonces de meterse en el ámbito de la educación, ¿no? Sí, bueno, uno de los objetivos que nos trazamos era poder contextualizar muy bien la creación del primer colegio de la corporación en el año 54. Y claro, nos encontramos con que, claro, la ciudad estaba en un proceso de transformación importante. Todavía estábamos viviendo los coletazos del terremoto del 69, Claro. que prácticamente destruyó la ciudad del siglo XIX, ¿no? Y se empieza a construir una nueva ciudad. Una nueva ciudad donde también empieza a un proceso de industrialización. Recordemos que en el año 50 se instala la compañía de cirugía Huachipato, pero también todas las empresas aledañas a todo el circuito de San Vicente. Y por lo tanto la ciudad empieza a aumentar sustantivamente su población. Y conforme también avanza el número de población, también empiezan a surgir nuevas necesidades. La ciudad efectivamente pasa de 1900, de algo así como 50.000 habitantes, a 1950 algo así como 130.000, 140.000 habitantes. Una explosión tremenda. Es una explosión demográfica importante y eso significa que si llega gente necesitan más colegios, más hospitales, más clínicas, y por eso siempre decimos, y lo acuñamos dentro del texto, decimos que la ciudad a mediados del siglo XX pasa de una ciudad en singular, como fue característica en el siglo XIX, a una ciudad en plural, como es propio ya del siglo XX. Perfecto. Y este cambio importante entre el 39 y el 50, 15 años nomás, 15 años pasaron, a mediados de los 50, cuando entonces empieza esta explosión demográfica, empieza a llegar gente, uno pudiera decir a la distancia, bueno, eran tiempos complejos, pero también favorables, ¿no? Porque se estaba desarrollando la ciudad, se estaba reorganizando, estaba tomando un nuevo rostro y se sube un poquito a este carro COEMCO con este ímpetu de impulsar de alguna manera, de ayudar también a esta situación que se está viviendo como país en la zona centro-sur del país. Claro que ahí también hay un contexto sociocultural que llevó a un grupo de masones de la ciudad de Concepción a liderar un proyecto como una alternativa. La ciudad en ese minuto, como decía Carlos, tenía una oferta educacional más bien limitada, centrada en colegios de idioma y confesionales. Ajá. Entonces, en esa condición se vio la necesidad de ofrecer una alternativa de educación laica que en la ciudad de Concepción en particular no existía. Entonces, ahí surgió esta idea. Sí, eso es interesante, ¿no? Es interesante poder conversarlo porque, de alguna manera, la oferta de colegio en la ciudad, por una parte estaban los colegios públicos y el emblemático liceo Enrique Molina, por ejemplo, en el caso de la educación de los varones, y también el liceo fiscal de niñas, que se llamaba en ese momento solo Liceo de Niñas de Concepción. Eso ahí se podía estudiar en enseñanza media. Y la otra alternativa eran los colegios confesionales y también los colegios de idioma, ¿no? No olvidemos que a esa época está el colegio Charles de Gaulle ya instalado, el colegio St. John's en Pedro de Valdivia. Que un poco impulsado por las colonias. Digamos, y claro, las colonias, al ver la precariedad de los estudios secundarios, especialmente secundarios, ¿cierto? Crearon estos colegios con el propósito de ilustrar a su juventud.
Ujú. Y ahí viene la gran idea de insignes masones penquistas que deciden crear un colegio laico, con todo lo que eso significaba. Ahora, estábamos viendo acá en esta de pauta de ideas, digamos, que nos ofrecieron para conversar acerca de este tema, para orientarnos un poquito, que se desarrollaron distintas iniciativas que ofrecieron particularidades a los colegios de Coemco, primero en Concepción y que luego se expandieron a otras comunas. ¿Cuál de ellas podríamos destacar? ¿Qué los hizo diferenciarse de estas escuelas secundarias de idiomas o confesionales? Ahí, a partir agregando que esto responde a planes estratégicos. Ujú. La institución a lo largo del tiempo se ha trazado a avanzar en base a un análisis previo. Y entonces ese análisis previo ha permitido a lo largo de los años, diferentes planes, ir fundamentando una expansión y en sectores que lo requieren, ¿ya? Y una diversificación. Porque partió el Concepción, que era particular pagado en el 54, después se sumó el Concepción San Pedro del mismo régimen en el año 91, 94 el Colegio Concepción Los Acacios, que es gratuito, totalmente gratuito, y en Barrio Norte. Después el Colegio Concepción Chihuayante, de régimen subvencionado con financiamiento compartido, ahí ya ubicado en calle Colón. Después se amplía a el Colegio Concepción Fraternidad el año 2012 y por último el año 2017 el Colegio Concepción Hualqui en la comuna de Hualqui, también de régimen gratuito. Entonces, desde el 90 hasta el 2017 hay una expansión no solo de cantidad de colegios, sino que también de diversificación para poder llegar con una oferta educativa de carácter laico a los distintos sectores geográficos y también de tema urbano. Y socioeconómico, diría Claro, yo también, sí. ¿no? Eso es muy importante porque la corporación de alguna manera se expande, no solo geográficamente, como decía Jorge, sino que más se expande a poder ofrecer una oferta laica a sectores más vulnerables, menos vulnerables y a sectores que pueden pagar una colegiatura, digamos, de mayor monto. Ahora, lo interesante es que cuando irrumpe el primer colegio de Concepción, por ejemplo, claro, ofrece una parrilla curricular muy distinta. Empieza por esa parrilla curricular con tener una fuerte presencia de actividades artístico-culturales, por ejemplo. Desde un comienzo, ¿no? Era un bastión del Colegio de Concepción el tema de lo artístico cultural y también de la importancia que se le dio a la filosofía. Bueno, y junto con ello era característico, ¿no?, de que los niños del Colegio de Concepción tenían su propia movilización. Y eso también marcó una tremenda diferencia con otros colegios privados existentes en la ciudad. Es un elemento diferenciador hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Claro. Los niños concurren a la escuela en buses del colegio. Lo que contribuye también a un proceso de socialización, no solo al interior del aula, al interior del establecimiento, sino que también en otros espacios que también siguen siendo formativos, por supuesto. Y aparte una socialización transversal en términos etarios, porque se suben arriba del bus y comparten con el que les toca al lado, que es bien bonito eso, hasta también, el día de hoy. Me acuerdo de una reflexión que siempre nos hacía Marcelo Medina, que es un exdirector de la corporación, que decía que en los años de fundación no solo fue un colegio nuevo, sino que un nuevo colegio, a raíz de que estaba todo este cambio en las mallas curriculares, entonces se ofreció algo distinto, que no había en ese minuto en el contexto educacional. Ahora, también el hecho del emplazamiento. Geográficamente, el colegio estaba en el campo, ¿no? Hoy día ya no es así, ¿no? No es así, pero claro, porque los otros colegios de confesionales, y también, a excepción de los Sagrados Corazones, ¿no? Que estaba camino a Talcahuano en ese momento, ¿no? Y todavía sigue siendo así. Sí. Pero el colegio empieza a seguir primero en una casita muy modesta en calle Freire, pero luego se va al campo y se va en Avenida Pedro de Valdivia, donde en realidad lo que más había era campo. ¿Sí? Y que también se constituye en un rasgo diferenciador, de alguna manera. Sin duda que sí. Ahora, ¿de qué manera este cariz que tienen los colegios, esta búsqueda de lo artístico-cultural, esta búsqueda de la unidad de los muchachos a través del transporte, cosas que uno dice, bueno, es un detalle que claro, los diferencia, pero no se pone a pensar en lo que los favorece, digamos, la convivencia escolar. ¿De qué manera se mantiene en las distintas experiencias que tiene Coemco al día de hoy? Nos hacía un resumen ahí completo de las distintas modalidades de pago que tiene, las distintas ubicaciones, los distintos perfiles que tienen, pero siempre hay un sello caracterizador. ¿Cómo se ha mantenido eso? Y la hermandad entre los establecimientos también.
Es que eso lo determina el proyecto educativo, Ajá. el modelo educativo que tiene la institución que se basa en una educación humanista y laica. Ujú. Ese es como el pilar en los cuales se sustenta este trabajo, que tiene como foco, como centro el estudiante, Ujú. ¿ya? Con todo este aparato colaborativo que conforman todos los que integran una comunidad educativa, pero ese es como el elemento unitario. Y se ha caracterizado también en el tiempo por generar una integración entre todos los colegios. Llámese con el coro de los colegios corporativos, una orquesta de cuerda, han habido obras de teatro. Tratamos de impulsar a lo largo del tiempo, hace ya un par de años, más de una década, instancias que integren a todos los estudiantes. Porque el concepto es que no solo se incorporen a un colegio, Ujú. sino que se incorporan a una familia que la integran 7.000 estudiantes, sumados a las familias. En fondo, eso es un público bastante amplio, que la idea es que funcionemos como una hermandad, como una familia, que nos apoyemos. Y ese es un poco el concepto, la Sí. invitación que se hace a nivel institucional. Y al mismo tiempo, ¿de qué manera este sello de identidad pasó a formar parte, digamos, de la identidad penquista también, entendiendo como la intercomuna, ¿no? Porque es bastante importante el legado que van dejando en la educación los masones, tanto en la Universidad de Concepción como en Coemco. ¿De qué manera pasan a ser parte de la identidad penquista de alguna manera? Yo tengo la sensación bueno, el desarrollo libre del espíritu, que es el eslogan de la Universidad de Concepción, fundada el año 19 también por masones, penquistas, yo creo que de alguna manera se ha hecho carne permanentemente también en Coemco y en todas las instituciones laicas fundadas por masones. Hay un detalle que también es interesante, como es que este sello del Colegio Concepción pregona principios y valores que son tremendamente caros para la sociedad en su conjunto, y la sociedad penquista se ha caracterizado también por aquello. Eso de libertad, igualdad y fraternidad, ¿cierto?, que se puso tan en boga a partir de la Revolución Francesa. Resulta que hoy día, por ejemplo, tenemos colegios de distinta dependencia económica o dependencia administrativa. Pero la arquitectura de los colegios es exactamente lo mismo, Ajá. según esté situado en Hualqui, en San Pedro, en Barrio Norte o en Pedro de Valdivia. Perfecto, las condiciones son... O sea, las condiciones materiales que se ofrecen a los niños, niñas y adolescentes que se forman en los colegios, y desde el punto de vista de la infraestructura, es exactamente la misma. Ujú. Porque se entiende que con independencia de su procedencia geográfica, con independencia de su procedencia socioeconómica, los niños y niñas se crían, se forman en un estándar. Y ese estándar es el que quiere promover, no solo desde el lenguajear, no solo desde la filosofía, no solo desde el currículo, sino que también desde la infraestructura que se ofrece a estos niños y niñas adolescentes que concurren a las aulas. Importante eso que dice, porque claro, hay un foco en arte, cultura, en la filosofía, nos decía, de las cosas más elevadas, pero también en la materialidad, que uno diría, bueno, quizás no es tan importante porque lo que importa, lo que importa es el propósito, pero no, también las condiciones que tienen, el ambiente en el que se desenvuelve. Es decir, va un chico de un colegio a otro de visita por alguna actividad y se siente en casa inmediatamente, ¿no? Así es. Perfecto. Sí, y otra de las cosas que son relevantes es el concepto de una formación de personas íntegras, líderes y con visión de futuro. Ajá. Porque tiene que ver con esta mirada que hace muchos años se definió como un eslogan, el construyendo futuro, pero que se trata de llevar a la práctica en la formación de personas, porque al final del día los profesores, los estudiantes, los asistentes de la educación, todos quienes trabajamos en educación, estamos finalmente trabajando para entregarle las herramientas a niños y jóvenes para que el día de mañana se puedan desenvolver, desarrollar en el mundo universitario, el mundo del trabajo de la mejor manera posible. Y eso además en base a valores y fundamentales, como comenta Carlos, que es la solidaridad, la colaboración, el respeto. O sea, ¿que no va a ser importante el respeto en los tiempos actuales? Claro. Hoy estamos conversando en el estudio con Carlos Muñoz Labraña y Jorge Reyes Poblete, autores del libro Un legado laico para la educación chilena, la Corporación Educacional Masónica de Concepción, 70 años construyendo futuro. ¿De qué manera este volumen, este trabajo que recopila estos primeros 70 años, vamos a decir, ayuda a proyectar también al futuro? Nos comentabas, hay visión de futuro, es una parte fundamental de la educación laica que ofrecen los colegios de Coemco, ¿no? Claro, justamente como te decía, esta mirada de futuro es la que nos alienta un poco
a llevar esta mochila, porque este libro recopila una historia, una trayectoria. Es una historia bonita, pero una responsabilidad también. Es que y que eso quería Sí. ir, porque es un gran peso llevar esta mochila, la grafico yo, Ujú. porque tenemos desafíos enormes. El contexto en el cual estamos en la sociedad hoy en día, de las problemáticas entonces que ocurren en la sociedad, que también se grafica en los colegios, hay que tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Y eso es lo que tratamos de hacer en el día a día todas las instituciones educacionales y en particular Coemco y los colegios Concepción. Ujú. ¿Hay algún momento clave de estos 70 años de historia que estén recopilados en este libro y que recuerden con particular cariño, con particular cercanía, con particular, no sé, valoración? Jorge, puede... A ver, mira, son muchos los momentos Me vividos, ¿no? imagino. Yo tengo la sensación que yo soy profesor de base y por tanto cuando uno lee, por ejemplo, cuáles eran las discusiones que daban los profesores en la década del 40, del 50, del 60, del 70, Ujú. y la verdad es que las discusiones que se dan en los colegios son las mismas discusiones que hay a nivel país Sí, hoy en respecto día. a los temas de educación. Perfecto. El que los niños se comportaran bien o mal al interior de las micro en ese momento, no Ajá. eran buses, eran micros, ¿no? Algunas bastante deterioradas, pero eran la forma de traslado. Algunas quedaban en pana, Ajá. las preocupaciones de los papás. En el fondo hay muchos momentos vividos desde el punto de vista institucional que tienen que ver con cómo resolvían los profesores, las profesoras, los directivos, Ujú. los problemas disciplinarios, por ejemplo. Cómo fueron resolviendo también en los distintos momentos las reformas curriculares, Ajá. ¿no? ¿Cómo Cómo se que el fueron currículum, abordando? cómo se fueron abordando y cómo fueron adaptando un currículum que incorporaba un conjunto de elementos, pero que siempre la corporación dio una cantidad de horas superior a los que exigía el currículum nacional. Ujú. Y por lo tanto, entonces siempre estaba de poder generar propuestas curriculares, propuestas docentes, ¿no? Que fueran muchísimo más allá de lo que la mayoría de los establecimientos educacionales eran capaces de brindar. Ujú. Y también había un sello, ¿no? Un sello desde el punto de vista curricular en la cercanía que tenían los profesores del colegio, muchos de los cuales hacían clases también en la universidad, en la escuela de educación. Ujú. Entonces, ahí también se creó en la década del 60, al 70, un lazo muy fuerte con la escuela de educación de ese momento, hoy día Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, y por tanto las discusiones siempre fueron muy, muy contingentes, las discusiones que daban los profesores. Y de muy alto nivel también. Y de muy alto nivel, sin duda Claro. que sí, sin duda que sí. Claro. Yo lo que destacaría sería un hito que se generó en la década del 90, que fue cuando se decidió por parte del directorio separar el tema educacional del tema administrativo, Ajá. que fue lo que de una u otra forma posibilitó o pavimentó esta expansión futura. Cuando se dijo, necesitamos un gerente que vea la parte administrativa y los rectores se dediquen al tema educativo. Ujú. Eso fue una separación de áreas que fue lo que al final del día permitió sustentar un poco el trabajo que inicialmente eran 6, 7 personas, 10 personas, y actualmente la parte administrativa la conformamos cerca de 40. Ajá. Entonces, eso ha dado el soporte para que podamos contribuir y colaborar cada uno en su ámbito de acción de forma colaborativa. En términos simples, cada uno abocado a lo suyo de la mejor manera, ¿no? Claro. Oye, última pregunta, se nos pilló el tiempo, me están subiendo la música a poquito los muchachos ahí, pero quiero preguntar de qué manera ha sido recibida esta publicación, porque ya llevan algunas semanas presentándolo, mostrándolo, este trabajo tremendo que tienen en este libro, la Corporación Educacional Masónica de Concepción, un legado laico para la educación chilena. ¿Cuál ha sido la recepción? Bueno, la verdad es que con Carlos lo conversamos un poquito antes de entrar, todavía estamos un poco sopesando todo lo que ha significado esto. Se están dando cuenta de lo que hicieron. Fue más de un año de trabajo, bastante intenso, pero muy gratificante. Ajá. Todavía no lo hemos sopesado, lo hemos notado con las instituciones a las cuales se lo hemos entregado, que lo han agradecido muy bien y lo han incorporado en sus bibliotecas, lo han compartido con sus centros educativos, con las universidades. Estamos en todo ese proceso de ir ampliando la distribución y la entrega, porque este libro no solo habla de la Corporación Educacional Masónica, habla de la historia de la educación en Chile. Ajá. Entonces, ahí va también el concepto del legado, no solo lo que se hizo a nivel de los colegios de Concepción, es la historia de la educación en Chile. Yo creo que ese es un valor súper importante. Sí, yo creo que ahí hay una clave, ¿no? Una de las cosas que nos han hecho llegar las personas que han tenido oportunidad de acceder al libro es que el libro no solo cuenta la institucionalidad Coenco,
sino que en realidad permanentemente está haciendo alusión a lo que está ocurriendo en la ciudad, pero también en lo que está ocurriendo a nivel nacional desde el punto de vista educativo. Y cómo se va moviendo todo este espacio, cómo este espacio educativo va moviéndose en el contexto de lo que significa la ciudad, en el contexto de lo que significan los terremotos, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cierto? El 39, el 2010, y cómo va reaccionando institucionalmente. La Y por pandemia. tanto, La la pandemia, que por fue ejemplo. otro terremoto también. Claro, que naturalmente. Entonces yo creo que la gente se ha ido como sorprendiendo de que no solo se trata de una historia institucional, sino que además de una historia institucional contextualizada a nivel nacional en la historia de la educación y la historia de la ciudad también. Perfecto. Bueno, Carlos Muñoz Labraña, Jorge Reyes, Poblete, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el Nuevo Día, darnos una pincelada. Siempre se hace corto el tiempo, siempre se hace corto el tiempo porque uno quiere saber un poco de este trabajo que recopilaron. Por eso le preguntaba de qué manera los han recibido, cuál es el feedback que han tenido y afortunadamente ha sido muy buen recibido y aparentemente contiene este volumen mucho más de lo que aparenta la tapa, es decir, no solamente educación, cuenta un poquito de la historia de la ciudad también. Así que Así muchas es. gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas Gracias a ustedes Alfonso. por la invitación. 10